Continuemos con el aspecto de comunicación con herramientas de programación neurolingüística. Nos quedamos en la interpretación o en el dominio de uno de los tres sistemas de representación sensorial en la experiencia interna de la persona, sobre todo en el aspecto de comunicación. Veíamos que se dividían en tres: visuales, auditivos y kinestésicos, y que había ciertas características de ambos que podíamos interpretar a lo largo del, o a través de recibir los canales de salida, que eran palabras, voz y fisiología. Los canales de salida nos indicaban, en función de las palabras que utilizaba, la forma en que se movía, el tono de voz, las cualidades de la voz, nos indicaban cuál era el sistema que dominaba la experiencia de la otra persona. Pero hay más. Además de los canales de salida, nosotros podemos interpretar el movimiento de los ojos de la persona para saber si específicamente o cómo específicamente está viviendo él su experiencia interna. En términos generales, nosotros nos encontramos que los seres humanos movemos los ojos de manera bastante representativa y significativa. De hecho, la expresión "los ojos son las ventanas del alma" es una expresión mucho más profunda y certera de lo que aparentemente puede ser. Y por otro lado, interpretar los ojos no resulta tan complejo una vez que conoce uno las técnicas adecuadas. Entonces vamos a entender qué significa el movimiento de los ojos. Por cierto, cuando hablo de movimiento de los ojos hacia un lado determinado del glóbulo ocular, ese movimiento se refiere a los dos ojos hacia el mismo lado. Cuando los dos ojos se mueven hacia diferentes lados se llama estrabismo, y es otro rollo. Entonces, estamos hablando de movimiento hacia un lado, movimiento hacia el otro, hacia arriba, hacia abajo. Vamos a interpretar lo que significa. Nosotros vivimos una experiencia interna, una representación interna formada por una amalgama de los 5 sentidos, teniendo en cuenta que aparentemente, o de una forma en experiencia práctica, los 5 sentidos tienen uno de los 5 que domina sobre los otros 4 en la experiencia interna. Entonces, a la hora de que nosotros estamos viviendo una experiencia en nuestra imaginación, y es de manera inevitable, alguien me está contando algo y yo lo estoy reproduciendo en mi mente. Entonces, cuando yo estoy haciendo eso, mis ojos se van moviendo con relación al sentido que voy utilizando. Por ejemplo, si mayoritariamente estoy utilizando el sentido de la vista, mis ojos tenderán a recordar o a crear imágenes, pero volteando hacia arriba, los dos hacia arriba y en general hacia un lado. Es decir, que los dos ojos se pueden mover hacia la derecha y es mi derecha, lo cual quiere decir que es tu izquierda. Es mi derecha, ¿verdad? Como tenemos en la lámina, como tenemos en la siguiente gráfica. Luego se puede mover hacia la derecha o hacia la izquierda. Los dos. Por ejemplo, pudiera ser así o pudiera ser así. ¿De acuerdo? Vuelvo a repetir, no vamos a encontrarnos con personas que hagan cosas como esta, ¿verdad? Sino que son movimientos muy sutiles de los ojos que tenemos que ver. De hecho, como dice mi maestro Richard Bandler, si tú no ves que los ojos se mueven, no habla de que los ojos no se mueven, habla de lo mal que ves, porque los ojos siempre se mueven. Entonces vamos a entender, hasta la persona que tiene resistencia a moverlos porque sabe que se los estamos viendo, que se los estamos leyendo, hasta esa persona eventualmente de manera inconsciente los llega a mover. Entonces vamos a entender, los ojos que se mueven hacia arriba, hacia uno de los dos lados, pero hacia arriba, es porque están recreando una experiencia o están recordando una experiencia en imágenes. Si se mueven hacia los lados, derecha o izquierda, no importa, ahorita vamos a ver la diferencia entre la derecha y la izquierda, pero si se mueven hacia los lados, la están recreando en sonidos. Y si es hacia abajo, la están recreando en sensaciones kinestésicas hacia un lado y diálogo interior hacia el otro. Ahorita vamos a entender cuál de los dos lados es o cómo interpretarlo, ¿no? Entonces vamos a pensar en lo siguiente. Hacia la derecha, y esto aplica para los diestros, a los zurdos es al revés, hacia la derecha está nuestro lado creador, nuestro lado soñador, el lado de la música, el lado de la imaginación, el lado de la creación. Hacia el lado izquierdo, mi izquierdo, o sea, en tu caso me voy a dar la vuelta, tu izquierdo, pero si me estás viendo de frente es tu derecho. Entonces, para mi izquierdo, hacia ese lado está el lado de la lógica, las palabras, los números, lo recordado, ¿verdad? Entonces aquí está lo creado y lo recordado. ¿Qué significa esto? Una persona diestra, si tú le dices o le preguntas, por ejemplo, ¿de qué color son los ojos de tu madre?, va a tender, como es algo que conoce, va a tender a mover los ojos y como estás preguntando por el color, este tipo visual, entonces va a tender a mover los ojos hacia arriba y como es recordado,
no inventado, sino recordado, hacia arriba a la izquierda. Entonces, ¿de qué color son los ojos de tu madre? Verdes, o cafés, o del color que sea. Y si tú le preguntases, ¿y cómo se vería tu madre con pupilentes azules, si no los tiene, si no tiene los lentes azules, para imaginársela, creando la experiencia, porque no la ha vivido, entonces tenderá la persona a mover sus ojos hacia arriba, a la derecha, con ojos azules, ¿ok? Entonces, la misma pregunta la puedes hacer de cualquier manera. Por ejemplo, ¿cuántas ventanas tiene tu casa? O tu departamento. Como ya lo conoces, como ya es recordado, tenderás a mover, para contar el número de ventanas, a tu izquierda. Si yo te preguntase, ¿y cómo se vería pintada de otro color? Tendrías que voltear hacia la derecha. Sonidos es lo mismo. Si yo te pregunto, ¿cómo suena la voz de tu madre? Entonces, pues, voltearías a ver voltearías los ojos hacia el centro, a la derecha, a la izquierda, por el oído. Y entonces lo que harías sería recordar cómo suena. Si yo te preguntase, ¿cómo se oiría una canción de Luis Miguel con la orquesta sinfónica? Si nunca la has escuchado, tenderías a crear el sonido. Y crear el sonido tenderías a ir hacia la derecha, al centro. Hacia abajo. Hacia abajo significa lo siguiente. En términos de sensaciones olfativas, gustativas y táctiles, no hay diferencia entre lo creado y lo recordado. De hecho, bueno, no hay diferencia porque no podemos crear. ¿Cómo no? Si se pueden crear olores, si se pueden crear sabores, sí, pero no en la imaginación. Se pueden crear en la experiencia. Yo puedo mezclar determinados ingredientes y después comprobar que nunca había olido antes. Pero los olores y los sabores y los tactos no se pueden crear en la experiencia. No se pueden inventar en una experiencia imaginada. Solamente se pueden recordar. En ese sentido, todas las sensaciones olfativas, gustativas y táctiles que nosotros queremos recordar, tendemos a hacerlas hacia abajo. Y en el caso particular, hacia abajo a la derecha. Entonces, por ejemplo, ¿qué tan cómodo estaba ese sillón? Volteamos a ver hacia abajo a la derecha. Y hacia abajo a la izquierda, ¿qué es? Hacia abajo a la izquierda es lo que se conoce como diálogo interior. Diálogo interior es el hecho de recordar lo que yo me dije a mí mismo o inventar lo que yo me dije a mí mismo. De cualquier manera, por ejemplo, ¿qué te decías en el instante en que te sentías muy a gusto? Entonces volteas a ver hacia abajo, ¿ok? Quizá volteas a ver hacia arriba primero para accesar la experiencia visualmente, pero luego volteas a ver hacia abajo para accesar el diálogo interior que tenías en ese instante. Entonces el movimiento de los ojos es muy representativo. Por ejemplo, vamos a suponer que mi esposa llegó ayer tarde a la casa. Y entonces yo le pregunto a mi esposa, ¿estuviste? Y yo le pregunto, ¿dónde estuviste? Y entonces mi esposa me responde, volteando a ver hacia la derecha. Y me dice, con mis amigas. Bueno, hay muchas posibilidades de que esté inventando la respuesta. ¿Por qué? Porque volteó a ver hacia ¿dónde? Hacia la derecha. A la derecha, que es el lado de la creatividad. Y es probable que lo esté recordando desde el punto de vista visual. Por ejemplo, si me dice por teléfono que no le puedo ver los ojos, estuve en casa de mi madre. Entonces, a la hora que llegue conmigo le digo, entonces, ¿estuviste en casa de tu madre? Y si ella voltea a ver hacia la izquierda y se recuerda estando en casa de su madre y me dice sí, entonces evidentemente me está diciendo la verdad. Lo mismo hacia arriba, hacia en medio, hacia abajo. Lo importante es asociar el movimiento de los ojos con la verbalización. Más ejemplos. Un cliente. Voy con un cliente y le digo al cliente, oye, ¿qué te parece mi propuesta? Bueno, es que... Y voltea a ver hacia la derecha. Dice, he recibido mejores propuestas. Y tú le puedes preguntar, ¿y esa mejor propuesta qué tiene de mejor? Y sigue volteando a ver a la derecha. Conclusión, probablemente esté inventando y no ha recibido ninguna mejor propuesta. O voltea a ver hacia la izquierda y entonces no está inventando y sí tuvo una mejor propuesta y perdiste la venta. Lo lamento. Pero el punto es que con el movimiento de los ojos te puedes tú dar cuenta. Si estás cruzando la frontera, por ejemplo, y el guardia de seguridad que se encuentra en la frontera de aduanas te pregunta, ¿trae usted más de $10,000? Y tú volteas a ver hacia la izquierda a contar los dolaritos que llevas uno por uno y dices, no, entonces el guardia de seguridad te dirá probablemente, no, permítame revisarlo. ¿Por qué? Porque volteaste a la izquierda.
Voltear a la izquierda es recordar. Voltear a la derecha, ¿qué es? Es crear, inventar. Si te dice, trae usted $10,000 y volteas a ver a la derecha inmediatamente, entonces quiere decir que probablemente no los traigas, independientemente de la verbalización. Entonces, ¿es importante conocer el movimiento de los ojos? Sí, porque nos dice cuál es el acceso a la experiencia que está teniendo la persona con la que nos comunicamos en un momento determinado. Entonces ya tenemos muchos más elementos en este instante para establecer una buena comunicación. Ahora, ¿qué es inteligencia? Hace algunos años leí un concepto de inteligencia que me gustó mucho. Dice, inteligencia es la capacidad de recibir un mismo mensaje, una misma experiencia, pero encontrarle mucho más significados. Y yo creo que conforme hemos ido avanzando en este proceso de comunicación, nos estamos encontrando con que la misma experiencia de antes, ya sea un contacto con nuestra esposa o con nuestro esposo, con nuestro cliente, con un vecino, con quien sea, esa misma experiencia se repite antes y se repite ahora. La gran diferencia es que antes solamente vivíamos la experiencia de una forma un tanto desorganizada. Y en este momento quizá ya sepamos si la persona con la que estamos comunicándonos es kinestésica, visual, auditiva, y para dónde están moviendo los ojos, cuál es su significado de la verdad, de la realidad, de la honestidad. Y estamos recibiendo mucha más información que nos hace mucho más capaces de establecer una comunicación efectiva con esa persona.